escuchar su mensaje. ¿Estamos ya? Ok. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar escuchando el mensaje de Cristo. Obviamente ya estamos en este domingo, hemos cantado, hemos participado de la Cena del Señor. Y en esta oportunidad queremos escuchar de parte de Dios algo que tiene que decirnos a todos nosotros. Entonces quiero compartirles con ustedes este tema que tenemos aquí, que dice, ¿cómo saber si es la voluntad de Dios? Solo comentarles para manera de introducción. Hoy en la mañana estuvimos en una competencia, en una carrera, y de repente hoy salieron los kilómetros por donde quiera, ¿okay? Por lo general siempre salen los del primero, los del 10, los del 5, los del 3, salen así por lo general. Pero hoy en la mañana salieron todos revueltos. Y uno no sabía quién va primero, quién va segundo. Los de 5 kilómetros ya estaban igual que los de 10 kilómetros. La cuestión es que yo en lo particular no sabía en qué puesto iba. Y cuando yo estaba corriendo ya por la ruta militar, los indicadores dicen, vas en segundo lugar. Dice. Y el primero, digo, ¿dónde va? Y yo me quedo asustado porque el primero me dejó de largo. Nunca logré alcanzar. Y eso me dejó pensar y básicamente cuando tenemos de cerca a alguien es fácil seguirlo, ¿verdad? Dices, voy en buen ritmo, estoy siguiendo y todo, cuando ves de frente a alguien. Pero cuando vas de lejos es difícil seguirlo. La vida cristiana es similar. Cuando más cerca estamos de Jesús, más sabremos cuál es su voluntad. Y mientras más lejos estemos de Jesús, se nos va a hacer complicado saber cuál es su voluntad. Es por eso que quiero compartirles este tema de vital importancia para nosotros como cristianos. Nos va a servir para saber cuál es su voluntad si la buscamos de una manera humilde y sincera. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Por lo general podremos estar nosotros siendo cristianos, asistiendo a la congregación, podemos estar participando en diferentes ministerios, pero la pregunta que todos nosotros debemos de siempre hacer es ¿cómo podemos estar seguros de que estamos tomando decisiones que alineen a su voluntad? Todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones como cristianos. En nuestra vida cristiana, la vital importancia es saber si lo que yo estoy haciendo va conforme a la voluntad de Dios. Nos hemos preguntado muchas veces de estas. Puedo yo estar reunido, congregado, pero ¿esto es la voluntad de Dios? Muchas veces esto es una pregunta que debemos hacer todos los días de nuestras vidas, porque puedo yo estar haciendo muchas otras cosas, pero si esto no es la voluntad de Dios, probablemente estoy yendo por el camino equivocado. Ahora todos me van a decir, ¿el que usted está sentado aquí es la voluntad de Dios? ¿Amén o no amén? Amén. ¿Cómo sabemos si eso es la voluntad de Dios? Y vamos a verlo, solamente 4 cosas, cómo podemos nosotros identificar cuál es la voluntad de Dios. Y no hay nada oculto, nada misterioso, nada de excelencia, como muchas otras personas nos hacen entender. Muchos dicen, para saber la voluntad de Dios, tienes que ir un mes a las montañas. Para saber la voluntad de Dios, Dios te revela a través de sueños. Para conocer la voluntad de Dios, tienes que ayunar y muchas otras cosas como que se nos hace inalcanzable a nosotros. Y uno queda pensando, pero ¿cómo voy a saber la voluntad de Dios si lo que los demás hacen se me hace difícil hacerlo a mí? Y muchos creemos que la voluntad de Dios solo es revelado a ciertas personas. Pero hoy quiero compartirles algo en la cual es muy general para todos nosotros el saber cuál es su voluntad en nuestras vidas. Y quiero compartir con ustedes este primer punto. La voluntad de Dios se revela en su palabra. Así es, hermanos, no hay nada más en otro lugar ni otra persona en el que se revela a Dios mediante su palabra, la Biblia. No es nada oculto, no es nada misterioso, no es nada sobrenatural. La voluntad de Dios se manifiesta ¿dónde? En la Biblia.
Dice Salmos capítulo 119, versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Muchas veces el estar usando la Biblia se nos hace rutinario o se nos hace olvidadizo. ¿Por qué? Yo lidio mucho cuando no sé la voluntad de Dios mientras mi Biblia está cerrada. Pero si mi Biblia está abierta, voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Y es que a veces en circunstancias de nuestras vidas no sabemos cuál es la voluntad de Dios cuando nuestras Biblias están cerradas y no lo sabemos usar. Una cosa es que yo pueda leerla y otra cosa es que pueda entender cuál es su voluntad de lo que está en las Escrituras en mi vida. Y es por eso que como cristianos siempre estamos inculcando, enseñando y sobre todo nutriéndonos ¿de qué? De la palabra de Dios. No hay otro lugar donde nosotros podemos encontrar maravillosas revelaciones más que en su palabra. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se limitaba o estaba como ejemplo en el tabernáculo, luego estaba en el templo y luego está ¿dónde? En la Biblia. Y eso es lo que nosotros debemos de valorizar y sobre todo de tener en cuenta que las Escrituras no es algo para leerlo los domingos, no es algo para leerlo los jueves. Si solo leo los domingos, pues de lunes a viernes a sábado, pues no voy a saber cuál es la voluntad de Dios. Es por eso que nosotros debemos tener ese hábito y esa necesariedad de buscar de Dios todos los días. Pero se nos hace complicado leer la Biblia todos los días, ¿verdad? Se nos hace difícil abrir nuestras Biblias y uno leerlo al menos un versículo. ¿Por qué? Porque estamos en una era, en una etapa cibernética llena de distracciones, llenas de ocupaciones. Usted no me deje mentir, hermano. Usted sale temprano al trabajo a las 5 y está llegando a la casa a las 5 o 7 de la noche, o si llega temprano llega cansado. Y lo menos que quiere, ¿qué es? Abrir la Biblia, obviamente. Y decimos, no, estoy cansado, voy a hacer descansar mis ojos. Y cuando descansan nuestros ojos, ya es el siguiente día. Y me va a decir, hermano, es que yo tengo muchas ocupaciones en la casa. Yo sé que sí, tengo que lavar, tengo que planchar, tengo mis hijos, tengo el trabajo, pero hoy me toca ir a la iglesia y ahí voy a leer la Biblia. Muchos decimos eso. Es que ya leí el jueves, ya leí el viernes, el sábado tengo clase de mujeres, ahí voy a leer, voy a aprovechar lo que no leí ayer, voy a leer la Biblia. Pero el domingo voy a escuchar el mensaje, aunque no lo lea la Biblia, voy a escuchar el mensaje. Si vamos nosotros por ese camino, probablemente no estamos escuchando la voluntad de Dios y no lo vamos a saber mientras no lea la Biblia para mí. Y mientras no lea porque lo necesito, probablemente la Biblia, el mensaje de Cristo y su voluntad no se me va a ser revelada por obra de arte. La voluntad de Dios no se me va a ser revelada como en un sueño. Obviamente puede haber casos extraordinarios, pero no hay nada más extraordinario que tener la Biblia en nuestras manos. Así que si queremos escuchar y saber la voluntad de Dios, abramos nuestras Biblias, porque la Biblia es nuestro alimento y nuestra respuesta. Lo segundo que quiero compartir es que la voluntad de Dios se revela a través de la oración. Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 7 nos dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. No sé si a usted le ha pasado, y a mí me da pena decirlo, pero reconozco, cuando yo estaba en un tiempo de oración, había un momento en el cual orábamos por las noches y por teléfono, ¿verdad? Oraba por teléfono y a veces le tocaba a la otra persona y luego a mí. Y cuando yo oraba obviamente tranquilo porque yo estoy hablando. Pero cuando le tocaba orar a la otra persona, en un minuto me quedaba dormido. En un minuto me quedaba dormido. No sé si a ustedes les pasa, pero cuando uno está orando en la noche, aunque sea de rodillas y todo, uno se queda, ¿dónde estaba Dios? Entonces, como que empieza a decir, y empieza nuevamente a repetir la oración, ¿verdad? ¿Le pasa a ustedes? ¿Verdad? Es algo que nos pasa. Y creo que la oración empieza por ahí. Si no he experimentado esa sensación o esa vergüenza, en mi caso, que yo me quedé dormido y decían amén, y yo hace rato estaba dormido yo, pero esas experiencias nos inculcan a buscar más de Dios. Es que a veces nosotros creemos que Dios me va a manifestar su voluntad de la noche a la mañana, pero es necesario también buscarla en la oración. Y la oración que se puede buscar no es esperando mi voluntad. Si yo voy a orar es esperando la voluntad de ¿quién? La voluntad de Dios. Porque muchas veces de mis oraciones han sido, Señor, que se haga mi voluntad, aunque yo esté diciendo, hágase tu voluntad. Pero en el fondo yo estoy esperando que se haga mi voluntad. ¿Les ha pasado? Claro que sí. Yo oro y suplico esperando mi voluntad, pero no la voluntad de Dios. Y cuando sucede y la respuesta está allí, yo sigo esperando la voluntad de Dios. Pero ya Dios hace rato me mostró y me dijo cuál era su voluntad. Entonces nosotros como cristianos, para buscar y saber la voluntad de Dios, nosotros tenemos que estar nutridos y empañados en la oración. Y sobre todo, hermanos, cuando estoy por tomar una decisión. Esto es lo más importante. Recordemos y veamos a Jesús lo que hacía en sus eventos o en las circunstancias más sobresalientes, o cuando estaba en peligro, o cuando tenía que hablar con sus discípulos. Jesús no actuaba inmediatamente. Jesús, siendo Dios, Él se apartó ¿para qué? Para orar. Y yo, siendo humano, siendo carente de mucha sabiduría, ¿por qué no aparto un tiempo para tomar decisiones? Aparto un tiempo y busco de Dios en oración. Dios, Jesús, nos enseñó esta grandiosa enseñanza de tómate un tiempo y busca de mí. Recuerdo en Ecuador, cuando estábamos construyendo nuestra congregación, un hermano nos quería ayudar en todo el edificio, en todas las construcciones, y su idea fue hacer la iglesia de barro, de todo eso, ¿verdad? Y con unas pajas, no era moderno, era al campo, al tipo del campo, la estructura del campo. Entonces decíamos, recuerdo claramente que con mi hermano se contactaba más y decía, mi hermano al que nos ayudaba, mire que ya nos falta para esto. Y el hermano siempre decía, ¿ya oraste? Y mi hermano se quedaba, todavía no, ora primero. Y me quedó esa frase, ¿ya oraste? Dios hace lo mismo. Cuando yo quiero tomar una decisión o yo estoy pidiendo algo, Jesús dice, ¿ya oraste? ¿Ya te acercaste a mí? Es lo primero que tenemos que hacer, acercarnos a Él y esperar en su voluntad. Y cuando yo estoy a punto de tomar una decisión, lo que tengo que hacer es pedirle a Él. Y a ustedes les ha pasado que cuando usted está tomando una decisión,
pide al Señor, y después de esa oración hay una inmensa tranquilidad porque sabes que eso es la voluntad de Dios. Dices, es como que se quita un peso de encima después de la oración. Por eso dice este pasaje: por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y luego con acción de gracia, y la paz de Dios. Nosotros no oramos para que se haga mi voluntad. Como cristianos no debemos orar para que se haga mi voluntad, sino que oramos para refugiarnos en la voluntad de Dios. Y una vez conocemos la voluntad de Dios, hay una paz inmensa, créanmelo, que dices, esta es su voluntad. Sea que ganaste, sea que perdiste, sea que lo que esperabas se dio o lo que no se dio, pero si tú te refugiaste en Dios, esa es la clave para tener una oración, y la voluntad de Dios se revela a través de aquello. Lo segundo o lo tercero que podemos ver es que la voluntad de Dios se revela en nuestras circunstancias. Proverbios capítulo 3, versículo 5 al 6 nos dice: fíate de Jehová en todo tu camino y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Bueno, los jóvenes tenemos este versículo ahí plasmado en las camisetas. Y es que en nuestras circunstancias de la vida nos enseñan muchas cosas, demasiadas cosas. Las circunstancias de las vidas no están para entorpecernos, sino que están para ayudarnos, para mejorarnos y para levantarnos. Hay puertas que probablemente que pensábamos que se iban a abrir y se cerraron. Hay puertas que nunca pensé que se iban a abrir, se abrieron. Y quizás esa fue la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios te está enseñando dónde estar y dónde no estar. Dios te lleva de un lugar a otro lugar. Los problemas, la enfermedad, todo lo que pueda acarrearnos en nuestras vidas, hay algo que nos está enseñando. Dios nos está enseñando a través de las circunstancias de la vida. Que podemos entenderlo, obviamente, no al principio, y soy consciente de aquello. En un inicio yo no entendía muchas cosas. Las circunstancias de la vida a veces nos marcan y nos transforman, siempre y cuando esperes la voluntad de Dios. Ya les he comentado esto. Nunca entendía o no quería entender en su inicio cuando a los 9 años haya perdido yo a mi papá. Obviamente tampoco, a medida que iba creciendo, yo no podía entender cómo un hombre que estaba sirviendo, que estaba en la iglesia, que cuidaba a los hermanos, que era un buen esposo, haya tenido que partir. ¿Y cómo es posible que quede una madre sola con 5 hijos? Y decía, pero Dios, ¿por qué permites estas cosas? Pero la voluntad de Dios va más allá de nuestro razonamiento. Probablemente nuestro razonamiento será: ¿por qué tuve que perder a esta persona? ¿Por qué tuve que perder a un ser querido? ¿O por qué no se dieron las cosas como yo pensaba si yo estaba siguiendo tu voluntad? ¿Por qué tuve que perder tantas cosas? Si yo era buen cristiano, decimos muchas veces. ¿Estamos razonando bajo qué? Estamos razonando bajo nuestro pensamiento. Y dice Proverbios: apóyate y fíate ¿de quién? De Dios. Hace unos días estaba subiendo una frase que decía: nuestras inseguridades no están allí para entorpecernos, sino al contrario, están allí para que mejoremos en ese punto. ¿Saben qué es la inseguridad en nuestras vidas? ¿Usted se ha sentido inseguro en sí mismo? Yo creo que sí. Y si no, pues déjenme felicitarlos. Yo he sido un hombre muy inseguro en muchos aspectos.
Y a veces eso, y yo decía, pero, ay, ya está mi inseguridad aquí nuevamente. Y he escuchado, muchos jóvenes, muchas señoritas, muchas personas son inseguros de sí mismos en el físico, en lo académico, en las competencias. Y dicen, ay, es que yo no puedo, ay, es que yo soy feo. Incluso la inseguridad es que ya estoy viejo. O sea, no, ya no puedo, ya no soy capaz. Nuestras inseguridades probablemente salen para mejorar. No están ahí para molestarnos, sino que al contrario, están para decir, esto es lo que debo trabajar, en esto es lo que debo yo mejorar. Y estas circunstancias en la vida son parte de nosotros que nos ayudan a mejorar. Pero si no lo vemos como si fuese para mejorar, voy a pasar toda una vida quejándome de las circunstancias y nunca voy a aprender. ¿Somos de las personas que nos mantenemos quejándonos de las situaciones? ¿O somos de las personas que dicen, no entiendo lo que está pasando con este evento en mi vida, pero sé que Dios me quiere enseñar algo? Pues la voluntad de Dios se revela en nuestras circunstancias. Y por último, la voluntad de Dios se confirma en consejo de sabio. Esto muchas veces no lo practicamos. ¿Por qué? Porque se nos hace difícil acudir a una persona y preguntarle o decirle, quiero escuchar un consejo de usted, hermano. ¿Por qué no hacemos esto? Porque nuestro pensamiento es que yo lo puedo. O probablemente decimos, no creo que el hermano me pueda ayudar, así que mejor no le digo nada. O probablemente soy tan orgulloso que no quiero reconocer que necesito ayuda. La voluntad de Dios se manifiesta también a través de las otras personas. A veces el consejo sabio ni siquiera tú lo pediste, pero llega a través de una persona. Y esa es la voluntad de Dios. A veces cuando estamos esperando alguna respuesta de Dios, Dios se manifiesta a través de una persona. Y probablemente esa persona lo dijo por decirlo, o lo dijo porque estaba meditando en ese día, te lo comentó y tú dices, wow, es justo lo que necesitaba. Y no es esa persona hablando, es Dios hablando a través de esa persona. Dice Proverbios capítulo 15, versículo 22, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas la multitud de consejeros se afirma. Hermanos, cuando usted esté a punto de tomar una decisión, busque consejo de adultos o de hermanos sabios. Les va a ayudar, les va a servir muchísimo. Porque al menos tendrá el visto o la opinión de otras personas. Porque en mi razonamiento yo estoy seguro, yo estoy confiado de que así es. Pero si yo me abro, le comento a un hermano, le digo, ¿qué tal esta sugerencia? ¿Me das una opinión? Luego voy con otro hermano, le escucho. E incluso puede haber 3 hermanos en los cuales yo puedo llegar y pedir consejo. Pero está en ti si quieres recibir ese consejo o no. Porque, y sobre todo esto es para los jóvenes, que siempre digo, es necesario escucharlo. Y tú tomas la decisión si escucharlo o no escucharlo. Y ser responsable de las decisiones que tomamos. Y es necesario que nosotros también nos refugiemos en el consejo de algún sabio, de un hermano, de una hermana, que nos pueda ayudar a ver las cosas de una perspectiva diferente. Porque no todas las cabezas son iguales. La otra persona tiene otra perspectiva que yo no lo veo. Y eso a veces
uno difícil de reconocerlo, porque en mi idea, en mi perspectiva, estoy haciendo las cosas bien, pero desde la perspectiva del otro hermano, algo estoy fallando. Y si un hermano me aconseja, me dice, recíbalo como parte del crecimiento y como parte de la voluntad de Dios. Así que, hermanos, 4 cosas que nosotros debemos entender y comprender, que no son cosas del otro mundo para saber la voluntad de Dios. Vivir la voluntad de Dios no siempre significa ir por el camino fácil, pero sí significa ir por el camino correcto. La vida cristiana no es fácil, llena de voluntad de Dios. Hace algún tiempo yo les mencionaba, la voluntad de Dios no es caminar por una línea recta y eso es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que puedas ir por un camino, por otro lado, va para acá, va para allá, y al final vas a estar llegando a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no se marca por la perfección, la voluntad de Dios se marca a través de que Cristo nos vaya transformando día a día. Así que, hermanos, la vida cristiana es difícil, pero si caminamos por el camino correcto, estamos llegando hacia la vida eterna. Conocer la voluntad de Dios no es un misterio insondable. Dios desea revelarnos su voluntad a través de su palabra, a través de la oración, a través del consejo y sobre todo también a través de que nosotros podamos experimentar circunstancias que nos ayuden al cambio y a la transformación, hermanos. ¿Son cosas difíciles de escuchar y obedecer la voluntad de Dios? Solo está en nosotros en que busquemos la voluntad de Dios de una manera sincera y de una manera humilde, y sabremos cuál es su voluntad de Dios. Al principio les dije, ¿es la voluntad de Dios que usted está aquí? Claro que sí, porque la Biblia nos revela que si estamos congregados y estamos honrando a Dios, esa es su voluntad. La Biblia es clara en lo que es bueno y lo que es malo, en qué es pecado y qué no es pecado. Si yo sé los conceptos, si yo sé lo que está en la Biblia, voy a estar haciendo la voluntad de Dios. Así que, hermanos, animémonos y continuemos y busquemos sinceramente la voluntad de Dios. Les pido, hermanos, que nos podamos poner de pie y como iglesia nosotros poder reconocer humildemente que necesitamos buscar de la presencia de Dios, de la voluntad de Dios, y que como iglesia caminemos en este sendero. Oremos. Amado Padre soberano, gracias te damos por esta oportunidad que tú nos has dado de escuchar a tu mensaje. Gracias, Señor, por hablarnos y mostrarnos en dónde podemos encontrar tu voluntad. Tu voluntad no es algo misterioso y tú lo has dejado para cada uno de nosotros, Señor. Tu voluntad no se manifiesta solo para los escogidos o para aquellos estudiados. Tu voluntad se manifiesta en la Biblia, en la oración, en las circunstancias, y también se manifiesta a través de una persona que tú la utilizas, Señor. Queremos en esta mañana como iglesia reconocer que queremos buscar de tu voluntad y ayúdanos a adentrarnos y vivir bajo tu voluntad. Muchas veces podemos estarnos equivocando y siguiendo lo que creemos que es correcto o lo que creemos que es tu voluntad, pero ayúdanos humildemente a reconocer y buscar de una manera sincera cuál es tu voluntad, Señor. Te lo pedimos, te lo encomendamos en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.